La gestión del agua municipal en el caso de Portugal. A mí me gustaría centrar la presentación en torno de una pregunta, que es la siguiente. ¿Es posible lograr eficiencias y beneficios en contratos de concesión en mercados maduros, como son en Europa y en nuestro caso con Portugal? Para responder a esta pregunta iré en tres partes. Una es la presentación de quién es Milla, la segunda, cómo Milla, una empresa joven, ha entrado en el mercado de concesiones y después, por último, qué ha conseguido hacer en este sector. ¿Okay? Empezando sobre la empresa, es una empresa fundada en el 2007, muy joven. A pesar de ello, tiene un histórico de contratos y de éxitos muy relevantes en regiones como Jamaica, Bahamas, Brasil, contratos que inicialmente se establecían en non-revenue water, en eficiencia de redes. Posteriormente, con las experiencias de estos contratos, la empresa decide entrar en el sector de las concesiones a través de Indaqua. Será un poco el punto que vamos a discutir en esta presentación. La empresa ha participado en más de 110 proyectos en más de 16 países y actualmente pertenece a un grupo británico, un fondo que se llama Bridgepoint, que gestiona más de 32.000 millones de euros, lo que es muy relevante porque significa que nuestra organización tiene capacidad financiera para apalancar los proyectos. Y finalmente, dentro de este ámbito, en el agua, Milla es el mayor operador privado en Portugal. Ahora me gustaría hablar sobre cuál ha sido la evolución que ha tenido Milla. Esta presentación igual tiene mucha información, pero básicamente tiene dos partes. Milla empezó con puramente proyectos de non-revenue water y a partir de esa experiencia pudo trasladar su conocimiento a la sección al mercado de las concesiones. Pero más allá de este salto, lo importante es que los contratos de concesión en los que Milla trabajaba tienen un componente muy relevante, que es que la retribución estaba vinculada a la eficiencia. Entonces, esta retribución vinculada a la eficiencia hizo que la empresa, desde su inicio, tuviese un foco en eficiencia. Y ese foco de eficiencia es precisamente lo que va a hacer que nosotros gestionemos de una manera u otra nuestras concesiones. Vamos a ver, el foco en eficiencia, ¿cuál es la importancia de ese foco de eficiencia y qué impacto tiene ese foco de eficiencia? He querido usar tres ejemplos de los proyectos iniciales en los cuales la empresa participaba y ver este impacto que ha tenido. En Filipinas es una concesión pública que gestiona más de 9 millones de habitantes. Milla tuvo la oportunidad de trabajar durante 5 años en la reducción de pérdidas. Bajó desde los 64% al 34% y con esto el impacto que tuvo la empresa para nuestro cliente es que ayudó a proporcionar acceso a agua a 3 millones de habitantes. Un impacto muy relevante, pero no económico. Bueno, obviamente tiene su componente económica, pero para resaltar el lado económico quiero utilizar el caso de Bahamas, en el cual el trabajo de Milla después de 5 años se traduce en 116 millones de euros, de dólares, para nuestro cliente. ¿Qué ocurre? Vemos que nuestra actividad centrada en eficiencia trae muchos impactos positivos, tanto económicos como no económicos, para el mercado. Esto es muy positivo y eso ha hecho que nosotros crezcamos en el mercado. Pero trae la reflexión a la empresa de si es posible y si es interesante capturar estos beneficios que estamos llevando a terceros para nuestra propia organización. Y en esa reflexión, pues partimos de que entendemos que la eficiencia trae beneficios para los contratos de concesiones, es obvio, lo hemos visto y lo hemos comprobado. Creemos también que el foco de la discusión se puede cambiar hacia una discusión centrada en resultados y no una discusión centrada en recursos. Creemos que hay una subutilización de los recursos humanos y de expertos en el sector. También creemos que es posible atraer capital privado, lo hemos comprobado a través de nuestros proyectos, y creemos que es posible hacer una gestión menos política y más empresarial. Entonces, con estos conceptos en mano, decidimos probarlos y entrar en el negocio de la concesión a través de la adquisición de Indaqua. ¿Qué es Indaqua? Indaqua es un conjunto de contratos de concesiones, en total sumando 7 municipalidades, de tamaño unos 70 millones de euros de facturación. Aquí tenemos otros datos como número de empleados, clientes, red de agua, pero a mí me gustaría centrarme en el hecho de que la media de reducción de non-revenue water desde el inicio del contrato es del 63%. Okay. ¿Qué significa? Significa que no solamente estamos entrando en un mercado maduro, pero estamos entrando en concesiones que son eficientes. Y Milla entra en 2015. Es todo un reto para nuestra organización. Okay. Ahora veremos qué se ha conseguido. Quiero utilizar una concesión como ejemplo.
Esos son los impactos de la gestión del sector privado en Portugal. Antes del 2009 estaba gestionado por la entidad pública, posteriormente por la privada, por Indaqua. ¿Qué se ha conseguido en este tiempo? Construcción de infraestructuras. Hemos pasado de tener restricciones de financiación a tener inversiones de 54 millones de euros en el tiempo, que se han destinado a kilómetros de red, estaciones de bombeo, tanques de agua. La población atendida ha crecido en la fase de gestión privada. Las pérdidas de agua, evidentemente por ser el core business desde Milla desde el principio, se ha reducido de 37 a 14. Las obstrucciones del sistema se han reducido un 60%, la calidad del agua ha mejorado en este tiempo, las tarifas, en contra de lo que uno normalmente piensa en la gestión privada, ha tenido menores incrementos de tarifa en comparación cuando había gestión pública, y los ingresos de la municipalidad han pasado de cero, obviamente, a tener un acumulado de 7,3 millones de euros a través del contrato de concesión. Esto es un ejemplo de los cambios que ha habido de la concesión en Portugal. Pero más allá del ejemplo concreto, me gustaría ir al global, al impacto que Milla ha traído en el sector. ¿Qué impacto ha sido? Pues han sido impactos muy positivos, como veremos a continuación. Pasaremos no solo de cuáles son las líneas de actuación, pero cuál ha sido el impacto económico y más allá del económico que hemos tenido en nuestra gestión. Pero obviamente los impactos siempre están en dos líneas, en aumento de ingresos y reducción de costes. Cuando hablamos de aumento de ingresos estamos hablando de mejor gestión de cartera de clientes, estamos hablando de una mejor gestión de la facturación, de los cobros y otros que vemos. En cambio, en la reducción de costes de la concesión estamos hablando pues, de traer eficiencias en el ámbito del agua, eficiencias en la gestión, etcétera, que tienen que traducirse en resultados económicos y en resultados para la población. ¿Cuál ha sido el impacto de nuestros resultados? Indaqua, en el 2015, ya estaba en un rango de EBITDA muy positivo, entre el 20 y el 30%, algo que es muy notorio y además está en línea con los competidores. En el tiempo de trabajo de Milla, nuestra empresa ha conseguido pasar a un parámetro superior, entre el 40 y el 50% de EBITDA. Esto es muy relevante. Y esto dice mucho y refleja numéricamente los esfuerzos que ha tenido la empresa y los resultados que ha conseguido a través con su enfoque de eficiencia. Más allá del efecto financiero que tiene la empresa, podemos decir que ha tenido otros impactos y por los cuales ha sido premiado, como en el caso de la calidad del agua, con premiación, y también con premiación en eficiencia. Yo quería centrarme en los 10 minutos. Por lo tanto, mi conclusión es la siguiente. ¿Es posible lograr beneficios y eficiencias en mercados maduros, en contratos de concesiones en Europa? Sí, tanto a nivel económico como social y todos los demás que hemos visto. Y nada más. Muchas gracias.